El tema que les voy a dar se llama contenido bíblico. ¿Saben qué significa contenidos bíblicos? ¿Sí saben? Contenido bíblico es lo que contiene la Biblia. Así lo dice la palabra contenido. Es un tema muy largo. Si ustedes tienen el libro verán que es largo el tema, es muy extenso. Antes de que todo, decirles que especialmente este tema no era para ustedes. No sé, pero los que organizaron, ustedes saben, el grupo, el que hizo todo esto, este tema no debería ser para ustedes. ¿Por qué? Porque va mucho lo que es la teología y filosofía. Ustedes escuchan siempre esas palabras raras, ¿no? Pero muchas personas no saben qué significa la palabra, el significado de las palabras, lo que es teología, lo que es filosofía. Entonces yo los trataré de dar de una forma sencilla para que ustedes entiendan lo que vamos a compartir, contenidos bíblicos. Porque si ustedes saben que la Biblia contiene muchas cosas, la Biblia también es poesía, porque hay en la Biblia hay poesías. Pero cuando nosotros escuchamos, porque ciertas personas hablan de teología, usan la palabra teología, pero a veces no saben el significado de la palabra. Como nosotros hablamos mucho español y a veces decimos palabras, ni siquiera sabemos el significado. Teología es, ustedes que saben que teo es Dios y logía es tratado. Entonces, si usted une las dos palabras, una palabra compuesta, teología, es el tratado de Dios con los hombres. Eso es teología. Esa es la palabra teología, el fundamento de la teología. El tratado, la enseñanza que Dios nos da a través de su palabra, lo que contienen los mensajes, los textos bíblicos que contiene. Para eso estamos aquí. Filosofía. Creo que me recordó un poco atrás, creo que sí, muchos años atrás, estudié un poco yo de filosofía, creo que fueron como 3 años de filosofía, pero bueno, al caso no importa eso, pero lo que les quiero decir es que en la Biblia se encuentra lo que es mucha la filosofía. ¿Y qué es filosofía? Es una palabra griega compuesta que filo significa Dios y sofía, sabiduría. Entonces, filosofía es el amor a la sabiduría. Eso es filo, amor. Sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría. Eso es lo que significa filosofía. Amor a la sabiduría. Entonces, voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla para que ustedes lo entiendan, porque hay cosas difíciles en la Biblia, ¿no?, de entender a veces. O a veces hay textos bíblicos, contenidos bíblicos, que personas que leen la Biblia sin tener conocimiento, sin tener estudios, la pueden interpretar mal. Pero vamos a ver una cita bíblica que es 2 de Pedro 1:20, vamos a buscar para que nosotros tengamos por qué la importancia de saber el contenido bíblico y quiénes son, según nuestra iglesia, quiénes son los que pueden interpretar la Biblia. Porque nosotros podemos leer la Biblia, pero no la podemos interpretar. 2 de Pedro 1:20. Vamos a ver que lo diga 2 de Pedro 1:20. Voy a utilizar mi Biblia, que es la Biblia de Jerusalén, latinoamericana. Es un poco distinto, algunas palabras cambian. 2 de Pedro 1:20, ustedes tienen, la mayoría tiene de lo que es la latinoamericana. Pero entonces vamos a ver la importancia, porque nosotros no podemos interpretar la Biblia por nuestra propia cuenta. Nosotros tenemos lo que se llama el magisterio, que es el que nos ayuda a interpretar ¿qué? La Biblia. Entonces vamos a ver que 2 de Pedro 1:20. Se la voy a leer de mi Biblia, no sé cómo ustedes la tengan la traducción ahí, pero es lo mismo, con palabras diferentes, pero el mismo significado. Dice, 2 de Pedro 1:20 dice, pero ante todo dice, tengan presente, dice,
Hay que tener presente, ¿no? Estamos hablando de los católicos. Pero ante todo dice, hay que tengan presente, dice, que ninguna profecía de la Escritura se puede interpretarse por cuenta propia. Por eso estamos aquí, para saber el significado de lo que contiene la Biblia. ¿Qué es lo que contiene la Biblia? ¿Qué quiere decir la Biblia en los pasajes bíblicos? Porque algunos los pueden interpretar literalmente, cuando no es así lo que se refiere a la Biblia. Entonces, que ninguna profecía se puede interpretar por su propia cuenta. Dice, el siguiente versículo, el 21, es muy interesante lo que dice, porque nunca, dice, alguna profecía ha venido por voluntad humana, sino que hombres, dice, movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios. Son hombres movidos por el Espíritu Santo que hablan de parte de Dios. En el Antiguo Testamento se acuerdan que Dios utilizaba a los profetas para hablarle al pueblo. Ahora ya se quitaron los profetas, los dejaron lo que es los apóstoles. Y a través de los apóstoles se fue llevando lo que es el Evangelio, que hasta ahora nosotros lo conocemos, y que al principio no existía la Biblia, solo se llevaba la palabra de viva voz, como nosotros, y por cartas, para llevar el mensaje de Dios, porque no existía la Biblia. Entonces, por eso usted va a ver en el Nuevo Testamento muchísimas cartas de San Pablo, de los apóstoles, la que estamos leyendo, segunda de Pedro, Santiago, Judas. Entonces, muchos de ellos escribieron cartas porque no existía la Biblia. Entonces vemos, pero esas personas, claro, escribieron esas palabras, esos evangelios, esa palabra de Dios, pero inspirado por el Espíritu Santo. Y por eso nosotros creemos que es palabra de Dios, porque cuando usted abre la Biblia, agarra la Biblia, dice ahí, solo dice Biblia. Allí no dice que es palabra de Dios. Y cuando usted encuentra a un protestante y le dice que cómo él le demuestra que la Biblia es palabra de Dios, solo dice que es palabra, dice Biblia, no dice que es palabra de Dios. ¿Cómo él demuestra que la Biblia es palabra de Dios? No lo puede mostrar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen lo que nosotros llamamos la tradición, la sucesión apostólica que tenemos nosotros, que viene de los apóstoles. Entonces, esa es la importancia de los contenidos. Estoy hablando porque es la importancia de nosotros de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar, de lo que contiene la Biblia, porque es muy extenso, pero solo trataré hasta que el tiempo los alcance. Es muy largo el tema. Ahí mismo lo pasamos al capítulo 3 de Pedro. En el capítulo 3 de Pedro, ahí mismo, la segunda de Pedro 3, 16. Ahí mismo, una hojita más al frente, segunda de Pedro 3, 16. Ya vimos en el 1:20, dice que nadie puede interpretar las profecías por su propia cuenta. Entonces vamos a ver aquí en segunda de Pedro, voy un poquito a algo así como introducción, para ya agarrar el libro, para que veamos a qué se refiere contenidos bíblicos. Dice segunda de Pedro 3:16, dice, lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, dice, aunque hay en ella, dice, cosas difíciles de entender. Dice, escuche bien estas palabras, dice, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente. Hoy comprenden cuál es el error gravísimo que tienen los protestantes, que cada quien interpreta la Biblia a su propia manera. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Uno. Y ellos dicen que los mueve el Espíritu Santo, dice que a través del Espíritu Santo ellos pueden interpretar la Biblia porque ellos tienen el Espíritu Santo los habla y les ilumina para interpretar la Biblia. Así lo van a escuchar ustedes. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero lo van a escuchar cuando se encuentre con alguien de nuestra iglesia, que ellos por su propia cuenta interpretan la Biblia, no tienen magisterio. Pero ¿qué pasa? La pregunta es, si usted le pregunta a un testigo de Jehová,
le va a decir que el Espíritu lo ilumina. Le pregunta a un pentecostal unido, dice que el Espíritu también le ilumina para interpretar la Biblia. Le pregunta a los mormones, lo mismo, y así, pare de sufrir. Y le pregunto, ¿tienen la misma doctrina ellos? No. Doctrinas diferentes, pero vienen con la misma Biblia. Entonces, ¿Dios se equivoca, el Espíritu Santo se equivoca, o nosotros como seres humanos? Y entonces la pregunta es, ¿qué espíritu los ilumina a ellos? Pues no es el Espíritu de Dios, porque Dios dejó una iglesia, un solo cuerpo, que es la iglesia, que es un solo cuerpo, Colosenses 1:24, Efesios 1:18 en adelante, que habla de un solo cuerpo, Efesios 4:4, que dice, Efesios 4:4 al 5, que dice, un solo bautismo, un solo cuerpo, una sola fe. ¿Qué es lo que quiere Dios? Un solo cuerpo. ¿Y cuántos cuerpos hay hoy en día? Miles. Que todos dicen ser la iglesia de Cristo, que cada quien la interpreta a su manera. ¿Se imaginan que si eso fuera así, que cada quien interpretara la Biblia a su manera? La pregunta es, ¿por qué van a la iglesia los protestantes? ¿Por qué no agarran la Biblia y ellos solo la interpretan? ¿Por qué tienen necesidad de pastores? ¿Por qué van a la iglesia? Si eso fuera así, no son coherentes con lo que dicen y lo que hacen. Entonces vemos la importancia de nosotros que tenemos un magisterio que es el único que puede interpretar las Escrituras. Se imagina una persona que apenas, no estoy por discriminar ni decir a nadie, que apenas haya aprendido a leer y agarra la Biblia. ¿Se imagina la dificultad que tenemos nosotros como hispanos, que tenemos, supuestamente hablamos español, pero tenemos palabras diferentes de acuerdo al país donde vivimos? Entonces una persona agarra la Biblia, la interpreta a su propia manera, la va a interpretar según lo que él piensa, lo que él cree y según lo que está diciendo ahí. Cuando no tenemos conocimiento, ni siquiera podemos, ni entendemos nuestro propio idioma, que es el español. Y para entender la Biblia para entenderla, tenemos que hablar en lo que se escribió la Biblia, el hebreo, el griego, el arameo, y que la tradujeron al latín. Y además de eso, no solo eso, sino conocer la cultura del pueblo judío para entender la Biblia. Entender el tiempo en que se escribió la Biblia, para entender muchas cosas. Porque la Biblia se escribió de acuerdo al tiempo que vivieron los apóstoles. Y el tiempo va cambiando, cambian muchas cosas. Los seres humanos avanzamos, ¿no? Se supone, lógica, que avanzamos. Entonces vemos la importancia de lo que es nosotros no interpretar la Biblia, sino leerla, sí la podemos leer, pero no interpretarla. Entonces dice, y escuche lo que continúa, pero aquí no se queda ahí, que dice que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, dice, como también las demás escrituras para su propia perdición. Dice, escuche lo que sigue, el 17. Ustedes pues, dice, queridos, están ya advertidos. ¿Quiénes son hoy en día que andan con otras iglesias? Pues católicos ignorantes. Si usted le pregunta, ¿fuiste católico? ¿Fuiste bautizado? Sí. Lo primero que le hacen. Le aseguro que si ese católico hubiera leído la Biblia, hubiera encontrado esto y que hay una advertencia. La Biblia, si vemos, ya vamos encontrando advertencia, que la Biblia lo está diciendo. Pero como nosotros no leemos la Biblia, ese es el gran problema que tenemos. La Biblia es nuestra, de la Iglesia Católica, pero lastimosamente que son otros las que la leen, no los católicos. Y ese es el problema que tenemos en nuestra iglesia, y por eso estamos aquí. Se supone que somos apóstoles de la palabra, somos seres pensantes, que estamos aquí, todos somos inteligentes. Se supone que ya, estoy hablando no de los nuevos se salvan por este momento, estoy hablando de los que tienen tiempito ya.
Les aseguro que hay muchos que no han leído la Biblia completa, del Génesis al Apocalipsis. Y somos apóstoles. Debemos dar el ejemplo a los demás, porque para eso venimos aquí, para aprender. Entonces vemos que cuando nosotros no leemos la Escritura, fácil, cualquier persona viene con la Biblia, le dice un texto bíblico, pero como usted no sabe, lo deja en la luna, ¿no? Pero si ve, cuando uno ya conoce la fe, no es que aquí usted no viene a meterse toda la Biblia a la cabeza. No, quítese eso de su cabeza, eso no. Si Dios le da esa sabiduría, ese don de aprender, los textos bíblicos, bendito sea Dios. Pero nuestra idea no es que usted venga a meterse toda la Biblia en la cabeza, sino, bueno, es de mi parte, estoy hablando por mi parte, no hablo por todos los que predican. Mi interés por ustedes es que ustedes conozcan la fe, que nadie los venga a engañar. Usted no necesita que se meta la Biblia como usted ya la sabe, pero usted le puede decir, no, pues la Biblia dice aquí y allá, sencillamente. Cristo dejó una iglesia, y tú, ¿cuántos años tienes tu iglesia? Sencillamente. ¿Cuántas iglesias dejó Cristo? Si tú eres la verdadera iglesia, ¿dónde está tu iglesia en la Biblia? Muéstrame. Si así, con lógica y inteligencia, usted los para, así en seco, cualquiera que no sea de la religión. Y vemos entonces la importancia de ese 17, dice, ya están advertidos, y escuche las palabras que dice Pedro, vivan, dice, alerta, dice, no sea que arrastrados por el error de esos disolutos se vean derribados de su firme postura. ¿Cuántas personas se han sido derribadas? ¿Quiénes son derribados? Aquellos que eran católicos y dejaron la fe, renegaron de la fe. ¿Pero por qué? Principalmente por nosotros mismos. Porque todo esto, si ustedes ven esto, la doctrina la ha venido enseñando la iglesia. Pero nuestra doctrina es como un tesoro, como una mina. Cuando usted encuentra una perlita, va escarbando, va entrando, se va encontrando más tesoro. Pero si usted se queda en la entrada de la mina, no continúa, ¿qué va a encontrar? Piedras, pero piedras de tropiezo. Entonces hay que seguir adentrando, buscando, conociendo más nuestra fe. ¿Por qué lo digo? Porque nuestro propósito no es que usted se quede aquí, si se queda, bendito sea Dios, pero lo que quieren perseverando en la palabra de Dios, continuando, perseverando para aprender. No va a venir a aprender la doctrina en 6 meses, en 1 año, ni 1000 años no le alcanzaría para entender la doctrina que enseña la Iglesia Católica. Entonces vemos la importancia de que nosotros perseveremos, como dice Hebreo 3, 7, 8, dice, si hoy escuchan la palabra de Dios, no endurezcan el corazón, dice, como lo hizo allá el pueblo de Meribá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que a veces escuchamos la palabra de Dios, por un oído los entra y por otro sale. Entonces ya vemos las advertencias que lo está dando la Biblia. Eso es una parte de lo que contiene la Biblia, advertencias. Pero como no la leemos, no las vamos a encontrar. Y ahí mismo, antes de llegar a el 16, aquí mismo en el 3, estamos hablando de 2 de Pedro, dice, sepan ante todo, dice, que en los últimos días, dice, vendrán hombres llenos de sarcasmos, guiados por sus propias pasiones. ¿Cuántas personas agarran la palabra de Dios y sacan provecho de ella? ¿Cuántas personas se están aprovechando ahorita con esto que está pasando en este país? Que van a las cárceles, van a visitarlos. Pero eso, ese visiteo, ese interés por ir a visitarlos no es así de gratis. Ya van metiendo la semilla, ¿no? Estoy hablando de los protestantes. Allá andan encima. Ellos andan encima en todo. Ahí los va a ver en las calles. En cualquier lugar los va a ver usted. Y cuando usted habla con ellos, no saben nada de Biblia. Pero ahí andan. Pregúnteles a nosotros los que vamos a predicar, cuántos andamos predicando a la bocina. Y somos muchos, ¿no?
Pregúntale a los que van a visitar el sábado, ¿cuántos van al visiteo? Somos así como las luces intermitentes, ¿sí? Con una mano. Pero esto es para hacerles conciencia de la importancia de lo que es la palabra de Dios. Lo que venimos a aprender aquí no es para que usted lo vaya a enterrar como aquel que Dios le dio una moneda y la fue a enterrar, un don. No, esto es para compartirlo, que usted comparta, que usted siga perseverando, para que nadie lo venga a engañar. Que el día de mañana usted no corra a cerrar la puerta o a esconderse porque llega un protestante. Al contrario, salga al encuentro, ¿no? Preparados cuando vengan a nuestra casa, porque el enemigo siempre va a llegar a tocarle su puerta. Si usted no está preparado, dice que lo va a arrastrar. Eso es lo que hace, arrastran. ¿Y usted qué? ¿Saben qué es lo que arrastra a uno? Algo desechable, ¿no? Arrastra, así dice que la palabra de Dios los arrastra. Entonces esto es una media introducción. Hoy nos vamos al libro para que usted tenga idea de lo que nosotros vamos a hablar ahorita. Vamos a pasar al libro. Vamos a leer la Biblia, unos textos bíblicos, porque yo lo que quiero que ustedes aprendan, porque hay unos textos bíblicos que son muy difíciles de entender. Entonces hay personas que siempre este tema tiene muchos problemas. Siempre en todos los cursos que nosotros hemos dado, este tema es muy complicado. Muchas personas a veces no lo entienden mucho, porque es difícil de comprender, porque si usted no sabe un poco de teología, filosofía, es muy difícil. Entonces vamos a este libro, Diálogo con los Protestantes. En el otro libro no sé en qué página está, en este está en el 56 para los que tienen este libro. Voy a comenzar del final para atrás. Dice, ¿qué contiene la Biblia? Dice, en la página 67. Dice, está al final del tema este, ¿qué contiene la Biblia? Dice, la Biblia contiene esencialmente enseñanzas. Pero al final de todo este resumen aparecen unas letritas, unos textos que dice, el magisterio de la iglesia, dice, tiene la misión de explicar correctamente el significado de las distintas partes de la Biblia. El magisterio de la iglesia. Aquí voy a aclarar algo. Tampoco nosotros le podemos creer a cualquier teólogo, por muy bueno que sea la teología que tenga un teólogo. ¿Qué quiero decir con esto? Porque aunque usted no lo crea, un ejemplo, estoy dando un ejemplo. Aunque usted no lo crea, hay teólogos de la iglesia, personas preparadas, muy estudiosas, que dicen que el infierno no existe y que el diablo no existe. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Existe o no existe? Pero son teólogos de la iglesia, personas preparadas. Entonces nosotros lo que vamos a creer es lo que diga el magisterio, lo que diga el dogma, lo que diga los concilios, lo que diga documentos del Vaticano, no a cualquier teólogo. ¿Por qué? Porque la teología va cambiando según los tiempos, pero yo estoy hablando de mi persona, yo soy muy tradicional. ¿Qué es tradicional? Que me gusta lo antiguo, de los primeros siglos, hasta allá por el séptimo, por lo menos. No sé si usted ha escuchado lo que es patriología, los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, aquellos obispos que fueron cercanos a los apóstoles. Yo me quedo con esa teología, no me quedo con la teología moderna. Porque hay muchas cosas, y ustedes lo van a ver en el libro. Por eso le digo, la teología usted la puede leer, pero si usted la quiere creer, la cree. Si no, no es obligatorio creerla. Por eso le digo que hay que tener mucho conocimiento de lo que es la teología y la filosofía para entender lo que ellos están aplicando, porque es algo muy complejo y no es para ustedes.
Y yo lo estoy tratando de una manera de llevar de una manera más sencilla que ustedes lo pueden entender, con palabras sencillas. Nosotros, un lenguaje más sencillo que ustedes lo pueden entender, porque hay cosas difíciles en la Biblia. ¿Se acuerdan? Un pasaje bíblico dice que si tu ojo es causa de pecado, dice, arráncatelo y... Le pregunto, si eso fuera literalmente, ¿cuántos ciegos hubiéramos aquí? ¿Ah? Y dice, si tu mano es ocasión de pecado, arráncatela. ¿Cuántos mancos hubiéramos aquí? Ya no tuviéramos cuerpo, tuviéramos pedaceado, ¿no? ¿Ah? ¿Sí ves lo difícil que es? Y personas lo interpretan de esa manera literal, pero por eso está el magisterio, por eso hay cosas difíciles de entender. Se imagina una persona que agarra la Biblia y que la interpreta de esa manera, literalmente se saca los dos ojos, ¿no? Pero por eso estamos aquí. Entonces vamos, dice, ¿qué contiene la Biblia? La Biblia contiene esencialmente enseñanzas, dice, pero también contiene, por eso le digo que es muy extenso el tema, dice, creencias, costumbres, opiniones personales, disposiciones disciplinarias, órdenes, consejos. Eso es lo que contiene la Biblia. Pero en lo esencial son las enseñanzas. Otra cosa, sabemos que la Biblia, el Antiguo Testamento, se escribió antes de Cristo, no sé cuántos miles de años atrás. El Nuevo se escribió después de la muerte de Cristo. Antiguo Testamento, tiempos antiguos. Nuevo Testamento, otros tiempos nuevos. Cristo partió el tiempo. Antes de él existían los años. Ciertos años llegó Cristo. Comenzamos una nueva era. Comenzamos de cero. Y cada vez que avanzamos, vamos cambiando cosas en porque nosotros los seres humanos evolucionamos. Sí saben ustedes, ¿verdad? Que evolucionamos. Una forma sencilla de hablar, por eso les digo, hay ciertas palabras que ustedes las van a entender, si no la entienden, nomás digan, no la entienden, pero evolucionar es que el ser humano va cambiando. Antes no podían ir a la luna, hoy sí podemos ir a la luna. Sí, son cosas, vamos evolucionando. Antes no habían carros, hoy tenemos carros. Ahorita tenemos carros que andan en ruedas, en el futuro puede haber carros que pueden volar. Vamos evolucionando, eso es el tiempo va cambiando. Pero eso no quiere decir que si el tiempo cambia, que la palabra de Dios va a cambiar. Dice Jesucristo, cielo y tierra pasarán, pero no. Por eso le digo, yo me quedo con la teología antigua, no con la nueva moderna. Entonces vemos que la Biblia contiene, dice, creencia. Dentro de la creencia se encierra lo que es el campo científico, en campo de las antiguas leyendas, campo del religioso filosófico, en campo social y familiar. En las costumbres, dice, papel de la mujer en la liturgia, velo sobre la cabeza, opiniones personales. Cuando habla de opiniones personales, está hablando del apóstol, su opinión que está dando él. Disposición, aquí viene la cita bíblica, ahorita estoy dando un resumen nomás de lo que contiene. Disposiciones disciplinarias, órdenes, consejos y las citas bíblicas. Todo lo que estoy dando aquí están las citas bíblicas. Entonces, vamos a comenzar del principio para que ustedes entiendan. Vamos a la página 56, contenidos bíblicos. Dice, lo estoy leyendo del libro, para que ustedes entiendan un poco y explicárselo un poco, porque aunque pueden tener el libro, pero a veces hay cosas aquí en el libro que a veces las personas, como quiera, están empezando, a veces les cuesta entender. Pero a medida que usted va avanzando en el grupo, va conociendo la palabra de Dios, conociendo las cosas, entonces ya se va ampliando, su mente se va abriendo. Pero para que su mente se va abriendo, su mente se va limpiando, tiene que ir sacando todas las cosas del mundo. Sacando toda la basura que hemos traído del mundo y metiendo las cosas de Dios.
Porque si usted no se va entrando en las cosas de Dios, no espere que la sabiduría de Dios le venga como agua del cielo que le va a caer en la cabeza y se va a empapar. No. Claro, Dios nos da dones, pero hay que ponerlos a trabajar. Cualquiera se puede, al escucharme, puede decir que tengo muchos años, pero yo no tengo muchos años. Bueno, para mi edad que tengo, siempre nací católico, he sido católico toda mi vida, gracias a Dios, ni siquiera he ido a meter un pie en un templo que no sea católico, pero lo que quiero decir que a pesar de eso, uno a veces desconoce muchas cosas, nuestra fe, pero cuando usted la conoce y Dios le pide sabiduría a Dios, pero tiene que usted poner de su parte. No espere que Dios le mande la sabiduría de un día para otro, no, usted tiene que ir buscándola para que Dios se la dé. Entonces dice, vamos a leer el libro, dice, el no saber distinguir entre un contenido y otro de la Biblia, dice, es fuente de muchos errores. Muchos dicen, está escrito en la Biblia. Y con esto, dice, quieren indicar que es cierto, dice. Es voluntad de Dios, hay que cumplirlo, véase, fundamentalismo, página 314. Entonces, si ve que la mayoría de los protestantes, cuando usted viene con usted, le dice, está en la Biblia. Lo primero que, yo no sé si ustedes los han escuchado, algún familiar o lo que sea, no sea el particular, cuando lo primero que llega, ustedes son idólatras. Está en la Biblia, dice. Todo está en la Biblia, dice. Pero si usted le pregunta qué significa la palabra idolatría, no sabe. Pregúntele, haga la prueba. A alguno que le diga cuando diga que usted es idólatra, pregúntele, ¿qué es idolatría? No la sabe, porque solo ellos repiten lo que escuchan sin saber lo que están diciendo. Entonces vemos, dice, está en la Biblia, y así, cosas así, es lo que el libro está hablando. Dice Jesús, dice, se bautizó en el río a los 30 años. Esto es muy común y es como se dice, agua en el desierto para los protestantes, ¿no? Con el bautismo de Jesús. No sé si ustedes lo han escuchado decir, no, es que Cristo se bautizó en un río y yo tengo que bautizarme en un río. No sé si lo han escuchado ustedes. Por eso nosotros lo bautizamos en un río, porque Cristo se bautizó en un río. Cristo se bautizó adulto y nosotros lo bautizamos. Entonces Cristo le dio ejemplo, hay que seguir a Cristo. La pregunta es, ¿solo eso enseñó Cristo? ¿Solo eso tenemos que imitar a Cristo? Aquí viene el libro, aquí está una parte importante que dice el libro. Dice, Jesús se bautizó a los 30 años, dice, consecuencia, dice. También nosotros tenemos que bautizarlos en el río a los 30 años. Eso es seguir a Cristo. Entonces nosotros tenemos que bautizarlos porque Cristo se bautizó a los 30 años, tenemos que bautizar a los 30 años. ¿Y qué pasa? Dice aquí la pregunta. ¿Y si uno muere a los 25 años? ¿Y si otro recibe el anuncio a los 40 años? Son preguntas. ¿Y si en algún lugar no hay río para bautizarse? Preguntas. Solo utilizar la lógica, ¿no? Que usted le pregunta qué pasa. Mi pregunta es, también otra pregunta que se haría, como dice que no hay que bautizar a los niños. Ajá, pero si dice que el bautismo es para la salvación, y entonces si un niño no se bautiza, se muere, ¿a dónde va? Pero es para los protestantes la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Oye, que no bautizan a los niños. Si se muere, y supuestamente el bautismo es para la salvación. Y si se muere el niño sin bautizarse, ¿a dónde va? Preguntas lógicas, como entonces sencillo. Dice, además, ¿por qué aplicar este principio solamente al bautismo de Jesús? Dice, en el río, y no toda la vida de Jesús, es lo que estoy hablando. Jesús no solo hizo eso, que enseñanza que lo dio del bautismo, no solo eso. Y no toda la vida de Jesús, que hizo Jesús en toda su vida. ¿Por qué? Dice, después del bautismo no ayunar 40 días y 40 noches como Jesús lo hizo.
¿Por qué dice la pregunta? ¿Por qué dice no morimos todos como Jesús dice en la cruz a los 33 años? ¿Por qué no llevar todos la túnica como Jesús la llevó? Preguntas. ¿Por qué? Entonces, si vemos que la Biblia nos enseña muchas cosas, pero no todas las podemos hacer o imitar lo que Jesús hizo. ¿Jesús resucitó muertos? Sí. ¿Jesús convirtió el agua en vino? Sí. ¿Jesús anduvo sobre las aguas? Sí. Entonces, ¿por qué no lo hacen entonces los protestantes? Está hablando de ellos, porque nosotros ya sabemos que nosotros no podemos hacer eso. Pero ellos, ¿por qué no lo hacen si quieren imitar a Jesús? Sencillamente porque ellos lo toman así, la interpretan a su propia manera, a su propio pensamiento, lo que les venga a la mente. Entonces vemos, son cosas sencillas, que por eso se llama contenido bíblico, para saber qué es lo que contiene la Biblia, qué es el mensaje que Dios nos quiere dar a través de ese texto bíblico. En un texto bíblico podemos encontrar una enseñanza enorme. Hermano, yo tengo una pregunta sobre los protestantes. Nosotros estamos bautizados católicamente. Los protestantes se bautizan entre ellos como su pastor. Entonces mi pregunta es, ¿estos protestantes quedan bautizados sí o no? Ante los ojos de Dios. Primero, si tú me estás hablando de un segundo bautismo, o si sin bautizarse en ninguna iglesia. Sin bautizarse. La Iglesia Católica dice en el catecismo, no me recuerdo el numeral, dice que el bautismo, lo que lo hagan en otra iglesia que no sea católica, pero si lo hacen como Cristo mandó en la Trinidad, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es válido. Dice que la promesa es para usted y para sus hijos. ¿La promesa de qué? De recibir el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué dicen los padres de la iglesia? Dice que sí es válido ese bautismo, pero dice que no reciben el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? ¿Quiénes son los que hacen el bautismo aquí? El sacerdote y el diácono. Ellos están ungidos. Vienen a la sucesión apostólica, traen el Espíritu Santo. A través del bautismo reciben el Espíritu Santo los que son bautizados. Los protestantes no traen el Espíritu Santo. Solo reciben el bautismo, pero no reciben la promesa del Espíritu Santo. Si se bautizan en la Trinidad. Si no se bautizan en la Trinidad, eso no existe. El bautismo es inválido, no existe. Son cosas sencillas. Más allá les voy a hablar porque estoy estudiando lo que es la patria, los padres de la iglesia en los primeros siglos. Como les digo, esto es para que ustedes tengan conocimiento y gracias por la pregunta. Yo sé que a lo mejor a alguien le puede servir también y no solo a usted. Entonces vemos la importancia de eso, conocer los contenidos que contiene. Otro estaba estudiando un contenido bíblico. Creo que la cita bíblica es Juan, creo que 19, 20 y 21 por ahí, creo que anda por ahí, que dice, ¿se acuerdan cuando iban a crucificar a Jesucristo que le quitaron la túnica? Y los soldados se la repartieron y no la quisieron romper, y dice que se la echaron a suerte. Y estaba estudiando, pero es más un ejemplo que estoy dando de lo que contiene. Estaba estudiando los padres de la iglesia y estaba explicando, decía, creo que es San Cipriano, creo que, si no me equivoco, decía que ese mensaje, ¿qué quiere decir esto? Que así como Jesús dice, le quitaron la túnica, dice, pero no la pudieron romper, no la destruyeron. El mensaje que recibimos a través de ese texto bíblico dice que la iglesia jamás será destruida, que se mantendrá intacta. ¿Sí ve? Eso es teología. ¿Sí ve? Cosas que se contienen en la Biblia y que nosotros no sabemos, pero tenemos que ver qué es lo que dice lo que es el magisterio, no por nuestra propia cuenta. Porque hay personas que no leen la Biblia porque dicen que yo no la entiendo. Hay muchas cosas ahí que no entiendo. ¿Y quién le dijo a usted que tienen que entender la Biblia? Le pregunto, si yo pensara como esas personas,
no estuviera al frente aquí parado con ustedes. Es que la Biblia no es para que usted la entienda. Si usted la lee porque es palabra de Dios. Pues ese Dios que usted cree que no lo ve, pero sí cree que a través de su palabra. Y si es la voluntad de Él le va a iluminar. Le va a dar sabiduría para que usted entienda lo que está leyendo. Porque cuando usted lee la Biblia, Dios le abre los ojos espirituales. Se mira como la luz del pleno día. Clarita. Entonces, pero eso no, la insistencia, pero lo digo, muchas personas se quedan con eso, yo no lo entiendo, y ya no leen. Algunos comienzan, llegan al libro de las Crónicas y les da una flojera, una pereza, porque habla de puros números. Ese es el libro más pesado que tiene la Biblia, y ahí se quedan. Y empieza con nombres y números, y nombres y nombres, las personas ahí se envolvieron y ya, hasta ahí llegaron. Continuamos porque el tiempo se los va rápido, les digo que es muy extenso, pero más resumido lo estoy haciendo. Dice, esto corresponde a una manera mágica de ver la Biblia. Lo ven como una magia la Biblia, dice la persona que la interpreta de esa manera. Y la vida de Jesús dice como si todo en la Biblia tuviera la misma importancia para poder superar esta dificultad, dice. Es necesario examinar los distintos tipos de contenidos bíblicos, dejando a un lado la idea equivocada de que todo lo que se encuentra en la Biblia tiene el mismo valor y por lo tanto hay que cumplirlo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Tenemos dos testamentos, antiguo y nuevo. En el antiguo sabemos que algunas cosas se quitaron, otras se cambiaron. Entonces hay que saber para quién era aquellas leyes antiguas y para las nuevas, para quiénes son. Hay que entenderlo. Entonces no agarrarlo de esa manera, como dice, mágica, que usted va a hacer todo lo que manda ahí o todo lo que diga ahí. ¿Se acuerdan de la ley del talión que habla de Jesucristo? Que Dios se la dio a Moisés, diente por diente, ojo por ojo. Si usted en una pelea le sacaba un ojo, usted tenía que ir a sacarle el ojo al otro también. Era la ley de Dios. ¿Se imagina? Y esa ley ya Jesucristo la quitó. Es un ejemplo nomás para que usted entienda las cosas que hay en el antiguo y lo que hay en el nuevo. Continuamos. Las creencias, dice. Antes que nada, la Biblia contiene creencias. Y no hay que extrañarse, dice, como si los que intervinieron en la formación de la Biblia fueran hombres excepcionales caídos del cielo. Dice, no, dice, Dios se sirvió de gente común como la misma mentalidad de los demás, dice, con la misma mentalidad. Seres humanos como usted y yo, pecadores de carne y hueso. Lo mismo sucede ahora con los catequistas, aquí da ejemplo, sacerdote y cualquier persona que predica la palabra de Dios. Aparte de dar mensajes de parte de Dios, dice, como lo estoy haciendo yo aquí, llevando la palabra de Dios, cada uno puede tener ciertas creencias. Cada persona puede tener ciertas creencias. Yo soy del Salvador, nosotros tenemos nuestras propias creencias. Los de ustedes de México son de México, tienen algunas creencias. Eso es lo que se refiere a la Biblia, las creencias. También se encuentran en la Biblia. Creencias de aquellos tiempos que vivieron los primeros siglos. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Son costumbres que uno tiene de cada pueblo, cada nación tiene sus propias creencias, costumbres. Para que usted las va a encontrar en la Biblia, también de acuerdo al lugar donde cómo se encuentra la persona. Entonces aquí estamos hablando de la Biblia, ustedes saben, ya en Jerusalén, allá en esos lugares, cerca de donde está Jerusalén, Egipto y todos esos lugares, tiene muchas creencias. Entonces la Biblia también encontramos parte de ese tiempo, creencias de ese tiempo. Eso es lo que se está explicando. Todo lo que dicen hay que saber distinguir, dice, lo que es enseñanza. Hay que saber distinguir lo que es una enseñanza, lo que es una creencia popular, opinión personal, etcétera. Hay opiniones personales. Usted en su Biblia va a ver que hay unas letritas chiquitas ahí que vienen, aparte de la Biblia. Unas aparte viene ahí pero son opiniones del escritor, personas que estudian la Biblia, que
interpretan la Biblia, que tienen unas creencias, las apuntan ahí de acuerdo al tiempo que se escribió el libro. Ahí vienen unas notas en la Biblia. Comenzamos con el campo científico. Ya los metimos ya a lo que es el campo científico. Pero antes de todo creo que le voy a dar la cita antes que se me va la cita para el examen. La primera cita es Josué 10:13. Son dos citas bíblicas, son sencillas nomás, son dos citas. Para el examen, ahí anótelo. Josué 10:13. La otra es Génesis capítulo 6, versículo 4. Sencillo, un versículo. Si se aprende el número o la clave de su tarjeta, de su tarjeta del banco, ¿cómo no se va a aprender este versículo? Si se sabe el número del seguro social, ¿cómo no se va a aprender un versículo? Si se sabe el número de teléfono suyo, ¿cómo no se va a aprender el versículo? Génesis capítulo 6, versículo 4. Hasta estoy sudando ya, de tanto humo que miro yo. Ya, son dos citas nomás sencillas. Un versículo, sencillamente, ¿no? Ya nos metimos a lo que es el campo científico. Aquí hay algo muy, ¿cómo se dice?, complejo. Lo voy a tratar de explicar de una manera porque muchas personas se han confundido con estos versículos y a lo mejor puede que lo vamos a leer porque están en la Biblia. Muchas personas, yo sé que más de algunos de ustedes han leído estos versículos, yo sé que se ha hecho la pregunta, dice, los autores sagrados, dice, usaron un lenguaje popular. Cuando dice un lenguaje popular, lo que estaba de moda en ese día, en ese tiempo, así es el popular. Un ejemplo, bueno, ustedes son de México, ¿no? Y yo he escuchado, no sé si en todo México usan la misma palabra que dice, órale, ¿sí? Pero, no sé, me llama mucho la atención. No sé, ustedes son mexicanos, yo sé que a lo mejor ustedes conocen la respuesta. Pero ellos dicen siempre, órale, pero mi pregunta, ¿a quién le van a orar? Porque solo dice, órale. ¿Ah? Pero se imagina que... Pero al escuchar bien la expresión es como si estuviéramos diciendo lo que estás diciendo. Por eso usar un lenguaje popular. No de orar, Es un ejemplo. Por eso yo un ejemplo que le estoy dando, nomás para que vean. ¿Ah? No se me vayan a confundir en la Biblia, porque también la Biblia utiliza un lenguaje popular. ¿Sí ve? Entonces cuando dicen órale, yo me imaginaba que se iban a poner hincados a rezar, ¿no? Porque si ustedes saben que también los satánicos, para ellos Satanás es Dios. Y ellos le oran a ellos. Y por eso mi pregunta era, ¿a quién le van a orar? ¿A Dios o a Él? Por eso es el lenguaje popular, eso para que ustedes agarren la idea de lo que está hablando la Biblia, que en ese tiempo se escribió con un lenguaje popular, de acuerdo al tiempo que se vivió. ¿Qué otra cosa popular que se escuchan hoy? ¿Alguien sabe alguna otra? ¿No? Bueno, continuamos entonces, porque si no, ya veo que les gusta el chisme a ustedes. Dice, los autores sagrados usaron un lenguaje popular para expresar los fenómenos naturales. Escuche bien, los fenómenos naturales siempre han existido a través de la existencia de la naturaleza, de la tierra, desde que existe la tierra hay eventos naturales, como ahora se hace en cualquier periódico o libro no científico, dice. En realidad, dice, también ahora se habla de puesta del sol. Ese es un método científico. Cuando usted habla de astros, está hablando de método
que está utilizando un método para referirse a algo. Puesta del sol, ¿no lo han escuchado ustedes decir eso? Bueno, como en mi país tenemos playas, dice, hey, qué bonito se mira. Vos nunca has ido a ver la puesta del sol. Es una forma de expresarse de forma método científico. Le digo, ¿el sol se pone o siempre está ahí? El sol nunca se pone, no siempre está ahí, ¿no? El que rota es la tierra, ¿no? El sol siempre está. Pero dice la puesta, el sol se está poniendo. ¿Sí ven? Que es una manera de hablar, de expresarse de acuerdo al tiempo. Y a pesar que han pasado los siglos, nosotros siempre usamos esas expresiones, a pesar que son muy antiguas. Como en mi país, bueno, yo voy a hablar de mi país, porque no es los mexicanos, porque si hablo de los mexicanos se me van a enojar. Voy a hablar de mi país. Nosotros tenemos una manera popular que a usted le pueden decir adiós, una forma de despedirse, o también le dicen salud. Salud, salud, salud. Pero yo siempre me preguntaba por qué siempre nosotros decimos salud. Y a nosotros, nosotros los salvadoreños siempre usamos esa palabra salud, salud. Pero eso es una expresión bíblica. Entonces nosotros, ¿se acuerdan que allá en Macabeos habla mucho en los Antiguos Testamentos? Dice, salud y bienestar para ti y tu familia. O sea que cuando esté bien salud, que le desean lo mejor para usted y su familia. Lo resumimos, nosotros lo decimos salud. Siempre lo decimos nosotros, una expresión que tenemos. Por eso no quiero que me vayan aquí a linchar todos los mexicanos por estar hablando de México. Tengo que hablar mejor de mi país para que no me vayan a golpear. Continuamos. Dice, en realidad también ahora se habla de puesta del sol. Dice, aunque mucha gente sepa que el sol está siempre en el mismo lugar y es la tierra la que se mueve. Dice, aquí en la finalidad de la Biblia, dice, no es la de presentar una enseñanza en campo científico. O sea que la Biblia no es que quiere enseñar eso, campo científico. Si vemos que en la Biblia habla mucho de astros, las lunas de sangres, las lunas nuevas, porque el pueblo de Israel se guiaba por eso, porque Dios así lo mandó, así lo quiso. ¿Por qué no nosotros la Semana Santa cambia de fechas? Porque se sigue como se dice, no, es una tradición del pueblo judío, de los judíos cristianos convertidos al cristianismo, que siguen las fases de la luna. Y si la luna cae en luna llena, entonces comienza la semana, los cuaresmas que le llaman. Entonces, como es el calendario lunático le llaman. Por eso que cambia, lunar, va cambiando. Entonces vemos que, pero la Biblia no quiere enseñarnos un campo científico, sino una expresión popular para que nosotros la entendamos de acuerdo al tiempo que vivimos. Continuamos. La finalidad de la Biblia no es de presentar una enseñanza a campo científico. Por lo tanto, dice, cuando parece usar un lenguaje científico, cuando parece usar un campo científico, dice, como con puertas del cielo. Génesis 8:2, te estaba dando unos ejemplos. Estos son campos científicos. Bases de la tierra. Esto aparece en Job 38:6. Depósito de nieve. Job 38:22. Me voy a detener ahí. Sabemos nosotros que, bueno, aquí nieva de vez en cuando, ¿no? Sabemos que la nieve está en algún depósito que la abren y se cae. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la nieve? ¿Cómo se forma la nieve? ¿Cómo se forma la nieve? Ya sabemos todos, ¿no? Que la temperatura, depende de la temperatura que se viva, el agua se transforma en nieve. Pero eso ya nosotros lo sabemos.
Ellos en aquel tiempo no lo sabían. Entonces estaban usando un lenguaje de acuerdo al tiempo que era una compuerta que había. Porque nosotros hoy podemos salir al espacio. Ya sabemos que la Tierra es redonda. Porque muchos tiempos atrás había muchos científicos, unos decían que la Tierra era plana. De todo pensamiento, ¿no? Pero hoy ya sabemos que es redonda. Otra cosa, los que han estudiado un poco, ¿no? En la escuela, no sé si ustedes saben que la Tierra tiene un eje. ¿Sí han escuchado? Que la Tierra gira en su propio eje, 24 horas. Le pregunto, ¿alguien ha visto el eje de la Tierra? ¿Ah? Pero tiene eje, ¿no? Les pregunto, en aquel tiempo no sabían ellos, pero nosotros ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque vamos evolucionando. Vamos cambiando los tiempos, cambiando las cosas. Entonces eso es lo que la Biblia trata de explicarlos a nosotros, que entonces cuando usted encuentra algo en la Biblia, estas cosas ahí como compuertas del cielo que se abrieron, de la nieve, otro ejemplo, lo hacen según las concepciones científicas de la época, es lo que estoy explicando. Dice, si se hubiera escrito ahora la Biblia, tendría otras expresiones para señalar los mismos fenómenos. Entonces vemos, si la Biblia se hubiera escrito en este tiempo, ¿qué lenguaje usáramos nosotros de acuerdo al que nosotros vimos? Como me recuerdo una frase que dijo Carlos Acuti, que la Eucaristía, dice, es como un cohete, una autopista hacia el cielo. Y le pregunto, ¿hay autopistas al cielo? Es una manera de expresarse de acuerdo al tiempo que vivimos. Entonces ahora por eso dice, si la Biblia se hubiera escrito en nuestros tiempos, estuviéramos hablando de cosas. Nosotros lo vemos de esta manera. Le pregunto en el año 3000, en el año, si es que existe todavía la Tierra, van a haber muchas cosas. Nosotros lo estamos viendo desde el punto que estamos ahorita, atrás. Y lo que vienen al frente, en el futuro, en el año 3000 y algo, van a tener muchas cosas diferentes que nosotros. Entonces las van a ver de esa manera. Entonces, y cuando se imaginan ellos, digamos, el año 3000, ¿qué pensamiento podrán tener de la Biblia que se escribió con este lenguaje? Entonces, tienen que saber lo que enseña en aquel tiempo, por eso tenemos al magisterio para que los explique, y esto se va hasta el fin de los tiempos, hasta que Cristo venga, se va a seguir enseñando lo que dice la Biblia. Las enseñanzas que contiene el libro, qué quiere decir, qué lo quiere decir a nosotros en el momento que vivimos, sin importar en qué siglo estemos, la enseñanza que nos va a dar la Biblia. Eso es lo más importante. Entonces aquí viene la cita bíblica de Josué 10:13, que es la de examen. Y se dice aquí, porque muchas personas aquí se confunden con este texto bíblico, porque dice, en Josué 10:13 dice, se detuvo el sol, dice, hasta que el pueblo hubo tomado desquite de sus enemigos. En otra Biblia dice que el sol se detuvo hasta que el pueblo venció a sus enemigos. Mi pregunta es, ¿el sol gira o está siempre en el mismo lugar? Pero la Biblia dice que se detuvo, ¿no? Entonces dice que el sol se detuvo, dice, hasta que el pueblo venció a sus enemigos. Pero cualquiera puede decir, ¿acaso la expresión puede decir, un día se puede alumbrar el sol todo el día? ¿Sí o no? ¿Puede hacer eso Dios, sí o no? Sí saben ustedes que en una parte de Alaska, en Groenlandia, allá por Rusia también hay unos pueblos donde en el verano nunca se pone el sol.
siempre todo de día, 6 meses. Y en el invierno, todo de oscuridad. Y le pregunto, ¿el sol se ha ido o siempre está ahí? Pero ¿qué pasa? Es la tierra, ¿qué? La posición que está la tierra, el ángulo que está la tierra y el movimiento que lleva a circular al sol es que una parte queda en puro sol y en el invierno pura oscuridad. Entonces, cuando aquí habla, viene la explicación de este texto bíblico. Claro, Dios puede hacer eso, pero cuando dice, cuando el sol se detuvo, ¿qué quiere decir? Que la mano de Dios estaba con ellos. ¿Para qué? Para vencer al enemigo. Pero ellos usaron una expresión en decir, el sol se detuvo. ¿Qué quiere decir? No es que el sol se detuvo, sino que dice la fuerza de Dios. Y aquí el libro lo va a explicar creo que de otra manera, lo explica un poco. Dice, y el sol se detuvo hasta que el pueblo hubo tomado desquite de sus enemigos. Es una manera popular, por eso estamos hablando de populismo de aquel tiempo que se hablaba. No científica de hablar, o cuando dice no científica, no quiere decir que ciertamente el sol se detuvo, porque el sol siempre estaba ahí. Pero lo que pudo haber pasado, que Dios, un día puede ser 1000 años para Dios. Entonces, ¿se acuerda cuando Moisés levantaba los brazos del pueblo, vencía? Cuando se caía, el otro enemigo continuaba. Entonces, es una manera de enseñarnos a nosotros cuando Dios está con su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sol se detuvo, que Dios estaba con ellos. ¿Para qué? ¿Para vencer? No es que estaban diciendo ellos que el sol se detuvo, no. Es una expresión popular que están hablando ellos. Es una manera popular no científica, o mejor dicho, se trata de una manera de hablar de acuerdo a los conocimientos científicos de la época. En el tiempo que vivimos, ¿qué dijéramos nosotros si hubiera pasado algo así? El día se convirtió en 24 horas. Pero no es que sea convertido en 24 horas, ¿no? Sino que el poder de Dios puede hacer cosas imposibles, fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro entendimiento. Dice, de acuerdo con los conocimientos científicos de la época. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ayudó a su pueblo. Si ves aquí, eso es lo que quería dar a entender ellos con esa forma de hablar, que el sol se detuvo. Dice que Dios ayudó a su pueblo para derrotar a los enemigos, dice. Como a la gente de aquel tiempo les pareció que el día se había hecho más largo, dice, para nosotros existen otras explicaciones, dice. Basta con que Dios haya dado más fuerza y valor a los soldados, de manera que un día lucharan como si se hubiera tratado de 2 días, venciendo así a los enemigos. ¿Sí vemos? Entonces, no es que ellos estaban mal, porque se imagina que, digamos, si nosotros pudiéramos trasladar al tiempo del pasado al futuro, si usted se pudiera al pasado con un lenguaje que usted lleva hoy en día, ¿cómo cree que lo verían a esas personas de ese tiempo? Raro, ¿no? Pero por eso la Biblia habla del lenguaje que ellos utilizaban en aquel tiempo, para que ustedes no se confunden. Esto no quiere decir que el sol se detuvo. Es lo que está diciendo, lo que querían expresar ellos, la ayuda que habían tenido de Dios. Para nosotros sabemos que Jesucristo es la luz del mundo. ¿Y cuál es la luz del mundo que tenemos ahorita? El sol. Entonces vemos el lenguaje que usamos de diferente. Entonces vemos la importancia de no confundirlos en el método. Otra cosa, la Biblia no se trata de biología tampoco, porque muchas preguntas, no todo lo que pregunta que nosotros las hagamos lo vamos a encontrar en la Biblia, porque tampoco es un diccionario. ¿Por qué le hablo de que no es de biología, libro de biología? Porque usted va a encontrar afuera ya ateos que no creen en Dios y le van a preguntar por qué la Biblia no habla de los dinosaurios. Si existe, tenemos pruebas. Sencillamente porque la Biblia lo está mostrando
de la creación de Dios. Le está mostrando el plan de salvación, no de biología, que para eso existen otros libros, existen los métodos científicos para saber ustedes descubrir eso. El que la Biblia no hable de los dinosaurios no quiere decir que no existieron. Si Dios es el creador del mundo, de este universo y de otros que pueden existir, le pregunto, ¿acaso no puede Dios crear cualquier cosa? El que la Biblia no lo diga no quiere decir que no existieron. Como muchas personas pueden decir, los extraterrestres, ¿existen o no existen? El cielo es nuestra meta, no averiguar si los dinosaurios existieron o cuántos existieron, o cuántos extraterrestres hay allá en Marte. Entonces vemos que la Biblia no se trata de esas cosas, se trata de creer, fe, tener fe, creer en Dios. Y encierra muchas creencias, pero como le dije, lastimosamente el tiempo se va y se imagina, ni la primera página pasé. Y es muy largo, pero si algo otra vez, que habrá otra oportunidad, pues podemos hablar más, ¿no? Dice, si vienen a su festín aquí a la casa, dice, para eso tienen su casa, para que vayan a comer, dice. Si vienen a dormir, dice, para eso tienen su casa, para que vayan a dormir. Así lo dice San Pablo. Ahí le reclaman a San Pablo cuando se muera San Pablo. Venimos aquí a escuchar la palabra de Dios. Si usted, claro, el que yo esté al frente de ustedes no quiere decir que yo soy más inteligente que ustedes, que tengo valor, ¿no? Pues imagínense, yo me pudiera decir lo mismo, no, es que yo no puedo. Porque dice que en los últimos tiempos, dice, va a escasear la palabra de Dios y no va a haber quien la enseñe. Entonces, la perseverancia es lo más importante. Sé que a veces nos cuesta, todos trabajamos y venimos cansados, pero todo tiene su recompensa, que aquí no va a recibir dinero usted porque venga a las clases. Entonces, todo este tiempo que usted esté aquí, no crea que es de gratis. Un día usted pues va a tener su recompensa. Dios tiene misericordia, y que ojalá que el día del que usted los toque entregar las cuentas, pues que Dios tenga misericordia de nosotros y se acuerde, ¿no?, de este tiempo que nosotros compartimos con ustedes. La importancia de perseverar, lo digo porque muchas personas caen en un sueño profundo, que le llamamos nosotros, que las cosas de Dios son pesadas, las sentimos pesadas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no estamos acostumbrados a llevar esa carga, ¿no? No es una carga, nosotros la sentimos así, pero cuando no estamos acostumbrados... Sí, diga, hermano. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio, ¿eso es parte también del mensaje de salvación para nosotros? Solo escuche. Mateo 28, 19. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos. Todo bautizado, según el catecismo, está obligado a llevar el Evangelio de Cristo. Ay de mí, dijo San Pablo, si no predico la palabra de Dios. Ay de mí. ¿Cuántos? ¿70 y qué? 73, a ver. Sí, así son 73. Se los tienen que saber al derecho y al revés, así como dice la canción. Y si no la cantan de memoria, hermanos, los vamos a correr. Y dice más o menos así: 1, 2, 3. Y esas palmas, hermanos, que se escuchen. Y ellos son los defensores de la fe, sí, señor. Los libros de la Biblia son 73. Lo debes de saber al derecho y al revés. Que te quede muy claro en tu pensamiento
que consta del Antiguo y del Nuevo Testamento. Son 46 los libros del primero y luego 27 los que contiene el Nuevo, históricos 21 y 7 sapienciales, proféticos 18 y 46 te salen. Y son 73 libros. El Nuevo Testamento son 4 evangelios y también es histórico el libro de los Hechos. 14 son las cartas llamadas de San Pablo, terminan con Hebreo y empiezan con Romano. Santiago y San Judas una carta escribieron, San Juan escribió 3 y también 2 San Pedro. Con el Apocalipsis escrito por San Juan, dando la revelación, norma de salvación. Bueno, ahí quedó esa bonita alabanza, los libros de la Biblia. Ahora vamos a seguir con otra bonita alabanza que se llama, a ver, Una sola iglesia. Esa va a estar en, a ver, ¿en qué página está? ¿En el librito? En la página 8, bueno, busquen todos los que tengan el librito de cantos en la página 8. Ahí va a estar esa hermosa alabanza que se llama Una sola iglesia. ¿Habrá alguien que nos visita hoy por primera vez? Que levante la mano. Todos hemos estado al corriente, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos todos, siéntanse como en su casa. Aquí vamos a comenzar con otra bonita alabanza que se llama Una sola iglesia. Y dice, 1, 2, 3... Y esas palmas que se escuchen, apóstoles de la palabra. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. ¿Nosotros somos qué? Somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Claro que sí, nosotros somos ¿qué? ¡Aleluya! Claro que somos católicos. Vamos a defender nuestra fe. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó, en el apóstol San Pedro ya él se encomendó. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó, en el apóstol San Pedro ya él se encomendó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas a su rebasada. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas a su rebasada.
Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Y nosotros somos que fuerte